Mi nombre es Aurelio Mendoza. Tengo 65 años y después de 30 años trabajando como maestro de escuela para darle todo a mi familia, mi propia hija me miró a los ojos y me dijo: «Papá, vos ya no servís para nada más que para molestar. Mejor quédate callado que nosotros sabemos cómo manejar las cosas». Pero lo que mi hija no sabía es que ese viejo maestro que ella creía inútil tenía guardado algo que cambiaría su vida para siempre. Imagínate la escena. Después de criarla sola desde que tenía 8 años, después de trabajar doble turno para pagarle universidad privada, después de vender hasta mi biblioteca personal para cubrir sus gastos cuando se casó, mi hija Fernanda me dice que soy un estorbo en mi propia casa. «Papá», me dijo con esa voz fría que había aprendido de su esposo, «ya no entendés cómo funciona el mundo moderno. Mejor déjanos a nosotros decidir qué es lo mejor para la familia. ¿Qué es lo mejor para la familia?». Esas palabras me dolieron más que cuando el médico me dijo que mi esposa Elena no iba a superar el accidente, más que cuando tuve que explicarle a una nena de 8 años por qué mamá ya no iba a volver a casa, más que cuando trabajé de profesor de día y de tutor privado de noche, para que no le faltara nada a esa misma nena que ahora me decía que ya no servía para nada. Pero acá viene lo que Fernanda jamás se imaginó. Yo nunca le conté sobre los libros que había estado escribiendo durante los últimos 20 años. Libros de matemáticas y ciencias que se vendían en universidades de todo el país. Tampoco le dije sobre las regalías que recibía cada semestre, sobre las conferencias que daba en otras ciudades, sobre los derechos de autor que había acumulado durante décadas de trabajo silencioso. Mientras ella creía que su viejo maestro vivía de una jubilación miserable, yo había construido un patrimonio que la convertiría en una mujer rica el día que yo me muriera. Pero esa tarde, mientras empacaba mis cosas en el cuarto donde había vivido por 30 años, donde había velado a Elena durante sus últimos días, donde había criado a Fernanda hasta convertirla en la profesional exitosa que era hoy, tomé la decisión más importante de mi vida. Al día siguiente, hice una llamada que cambiaría el destino de toda mi familia. Una llamada que mi hija nunca imaginó que yo podía hacer, porque una cosa es que te traten mal por ignorancia y otra muy distinta es que lo hagan sabiendo exactamente lo que están perdiendo. Y Fernanda estaba a punto de descubrir que había cometido el error más grande de su vida. Escucha esta historia hasta el final y decime si vos harías lo mismo en mi lugar. Contame también desde qué país me estás escuchando, porque lo que pasó después va a cambiar tu forma de ver las relaciones familiares para siempre. Para que entiendas cómo llegué hasta acá, tengo que contarte la historia desde el principio, porque no siempre fui este viejo al que echan de su propia casa. Hace 35 años, cuando conocí a Elena en la biblioteca de la universidad donde los dos estudiábamos, yo era un joven profesor de matemáticas con grandes sueños y pocas certezas. Elena estudiaba psicología y tenía esa manera especial de escuchar que hace que uno se sienta importante. Nos conocimos un martes por la tarde cuando ella se acercó a pedirme ayuda con un problema de estadística que no lograba resolver. 3 horas después seguíamos hablando, ya no de matemáticas, sino de libros, de música, de cómo queríamos cambiar el mundo cada uno desde su profesión. Nos casamos 2 años después en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio donde habían crecido nuestros padres. Elena consiguió trabajo en una escuela como psicopedagoga y yo daba clases en el colegio secundario más grande de la ciudad. No ganábamos mucho, pero teníamos algo más valioso. Teníamos la certeza de que estábamos construyendo algo importante juntos. Cuando nació Fernanda, yo ya había empezado a escribir mi primer libro. Era un manual de matemáticas para estudiantes secundarios que explicaba conceptos complejos de manera simple. Elena me ayudaba con la redacción, corrigiendo mi tendencia a usar palabras demasiado técnicas. «Aurelio», me decía, «escribís como si fueras Einstein hablándole a otros Einsteins. Recordá que los chicos necesitan entender, no impresionarse». Trabajé en ese libro durante las noches y los fines de semana durante 2 años. Cuando finalmente lo terminé, lo mandé a 12 editoriales diferentes. 11 me dijeron que no tenía potencial comercial. La 12ª,
una editorial pequeña especializada en textos educativos decidió apostar por un maestro desconocido que prometía revolucionar la enseñanza de las matemáticas. El libro se publicó cuando Fernanda tenía 3 años. Al principio las ventas fueron modestas, pero de a poco empezó a recomendarse de profesor a profesor, de escuela a escuela. Los estudiantes decían que por primera vez entendían matemáticas. Los padres agradecían que sus hijos llegaran a casa sin odiar los números. Los directores empezaron a incluirlo en las listas de textos recomendados. En 5 años, ese primer libro se había vendido en más de 200 escuelas. Las regalías que recibía cada semestre eran modestas, pero constantes. Con ese dinero extra pudimos comprar la casa donde vivíamos, un terreno en las afueras de la ciudad, algunos muebles nuevos para reemplazar los que habíamos heredado de nuestros padres. Elena estaba embarazada de nuestro segundo hijo cuando pasó el accidente. Un camión que se quedó sin frenos en una bajada la embistió cuando ella cruzaba la calle saliendo del supermercado. Murió en el acto. El bebé que esperábamos también. Esa noche tuve que explicarle a Fernanda, que tenía 8 años, por qué mamá no iba a volver a casa nunca más. ¿Se fue al cielo como el abuelo?, me preguntó. Sí, mi amor, se fue al cielo, pero nos está cuidando desde ahí. ¿Y cuándo va a volver? No va a volver, Fernanda. Pero vamos a cuidarnos entre nosotros dos, ¿sí? Los meses siguientes fueron los más duros de mi vida. Trabajar todo el día, volver a casa para ayudar a Fernanda con las tareas, cocinar, limpiar, lavarle la ropa, llevarla al médico cuando se enfermaba, consolarla cuando lloraba por su mamá en las madrugadas. Algunas noches, después de que ella se dormía, yo me sentaba en la cocina y lloraba en silencio, preguntándome cómo iba a poder ser padre y madre al mismo tiempo. Pero Fernanda me daba fuerzas. Era una nena inteligente, curiosa, cariñosa. Me ayudaba con las tareas de la casa como podía. Me hacía dibujos para alegrarme cuando me veía triste. Me abrazaba fuerte antes de irse a dormir y me decía: «Papá, nosotros dos somos un equipo, ¿verdad?». Durante esos años difíciles, escribir se convirtió en mi refugio. Después de acostar a Fernanda, me quedaba despierto hasta tarde trabajando en mi segundo libro. Esta vez era sobre física para estudiantes de los últimos años del secundario. Quería que los chicos entendieran que la ciencia no era algo abstracto y aburrido, sino una herramienta para comprender el mundo que los rodeaba. El segundo libro fue aún más exitoso que el primero. Se adoptó en universidades de 3 países diferentes y me empezaron a invitar a dar conferencias en congresos educativos. Las regalías aumentaron considerablemente, pero yo seguía viviendo de manera sencilla. Todo el dinero extra lo guardaba en una cuenta especial que había abierto para el futuro de Fernanda. Cuando Fernanda empezó la secundaria, ya habíamos publicado mi tercer libro, esta vez sobre química, siempre con el mismo enfoque: hacer accesible lo complejo, despertar curiosidad en lugar de miedo hacia las ciencias exactas. Los 3 libros se vendían constantemente, se reimprimían cada año, se traducían a otros idiomas. Pero yo nunca le contaba a Fernanda sobre el éxito de mis publicaciones. Quería que me viera como su papá maestro, no como su papá escritor famoso. Quería que se sintiera orgullosa de mí por cómo la cuidaba, por cómo la educaba, por el tiempo que le dedicaba, no por la plata que ganaba. Durante la adolescencia, Fernanda empezó a avergonzarse un poco de que su papá fuera maestro. Sus compañeras tenían padres médicos, abogados, empresarios. «Papá», me decía, «¿por qué no buscas un trabajo que pague mejor? Todos mis amigos tienen casas más grandes, autos más nuevos». Fernanda le respondía: «Yo elegí ser maestro porque me gusta enseñar. No todo en la vida se mide por cuánta plata ganás. Pero, papá, si tuviéramos más dinero, podríamos viajar, podríamos comprar cosas lindas, podríamos vivir mejor». Yo sabía que podríamos hacer todo eso con las regalías de mis libros, pero seguía guardando ese dinero para su futuro. Quería que cuando llegara el momento de ir a la universidad, cuando se casara, cuando quisiera comprar su primera casa, tuviera los recursos necesarios sin tener que preocuparse. Durante el último año del secundario, Fernanda quiso estudiar administración de empresas en la universidad privada más cara de la ciudad,
La matrícula costaba lo mismo que mi sueldo de 8 meses, pero yo le dije que no se preocupara, que íbamos a encontrar la manera. Esa noche saqué dinero de la cuenta especial por primera vez en 10 años. Fernanda no preguntó de dónde había salido la plata para pagar la universidad. Supuso que yo me había endeudado o que había pedido préstamos. Nunca se le ocurrió que su papá maestro pudiera tener ahorros importantes. Durante los 5 años de universidad, Fernanda vivió como una princesa. Libros, ropa, salidas con amigas, viajes de estudio, todo pagado sin que ella tuviera que trabajar o preocuparse por nada. Cuando sus compañeras comentaban lo caro que era estudiar ahí, Fernanda decía: «Mi papá se sacrifica mucho para que yo pueda estudiar. Se sacrifica mucho». Si hubiera sabido la verdad, habría entendido que no era sacrificio, sino inversión. Una inversión en su futuro que yo hacía con alegría, porque quería que tuviera todas las oportunidades que yo nunca había tenido. En el último año de la carrera, Fernanda conoció a Marcos, un compañero de clase hijo de una familia adinerada. Marcos manejaba un auto importado, vestía ropa de marca, hablaba de viajes por el mundo como si fueran paseos al parque. Cuando Fernanda me lo presentó, yo supe inmediatamente que había algo que no me gustaba de ese muchacho. «Así que usted es el famoso papá maestro», me dijo Marcos la primera vez que vino a cenar a casa. Lo dijo con una sonrisa, pero había algo condescendiente en su tono, como si ser maestro fuera algo pintoresco o anticuado. Durante la cena, Marcos habló todo el tiempo sobre los negocios de su familia, sobre sus planes de expandirse a otros países, sobre las inversiones que pensaba hacer cuando se recibiera. No me hizo una sola pregunta sobre mi trabajo, mis intereses, mi vida. Para él yo era simplemente el padre de su novia, una figura irrelevante en su mundo de ambiciones. Después de esa cena, le pregunté a Fernanda qué pensaba de Marcos. «Es maravilloso, papá. Es inteligente, ambicioso, tiene muchos proyectos. Además, su familia tiene muy buena posición económica. Con él voy a tener estabilidad». Estabilidad. Como si los 17 años que habíamos vivido juntos no hubieran sido estables. Como si todo el amor, el cuidado, la dedicación que yo le había dado no hubieran sido suficientes para que se sintiera segura. Cuando Fernanda se recibió, hice una fiesta en casa para celebrar. Invité a todos nuestros amigos, a mis colegas del colegio, a los vecinos que la habían visto crecer. Marcos vino con sus padres, que se pasaron toda la noche hablando entre ellos, ignorando a los demás invitados. Durante el brindis, yo hablé sobre lo orgulloso que me sentía de Fernanda, sobre todos los sacrificios que habían valido la pena para verla convertida en una profesional. Los padres de Marcos aplaudieron educadamente, pero pude ver en sus caras que pensaban que mi discurso era demasiado emocional, demasiado simple para el ambiente sofisticado al que estaban acostumbrados. 6 meses después, Marcos le propuso casamiento. Una propuesta ostentosa en un restaurante caro, con un anillo que costaba más que mi sueldo de un año. Fernanda me llamó por teléfono, emocionada como una nena en Navidad. «Papá, me pidió casamiento. Va a ser la boda más hermosa del mundo. Ya estamos empezando a planificar todo». Le pregunté sobre el presupuesto y me dijo que la familia de Marcos iba a pagar la mayor parte, pero que necesitaba mi ayuda para algunos gastos específicos: el vestido, las flores, la música. Cuando me dijo las cifras, calculé que tendría que usar una parte importante de mis ahorros, pero era la boda de mi hija, el día más importante de su vida. Durante los meses de preparativos, Fernanda venía cada tanto a contarme sobre los detalles: el salón que habían elegido, el menú, la decoración. Todo sonaba muy elegante, muy caro, muy diferente al mundo sencillo en el que habíamos vivido siempre. «Papá», me dijo un día, «los padres de Marcos quieren conocer mejor a nuestra familia. Van a venir a cenar la semana que viene». Esa cena fue un desastre silencioso. Los padres de Marcos, don Alfonso y doña Mercedes, llegaron vestidos como si fueran a una gala de beneficencia. Miraron la casa con esa educada desaprobación que usan las personas acostumbradas a ambientes más lujosos. Durante la comida, don Alfonso me hizo preguntas que sonaban más a interrogatorio que a conversación. ¿Hace cuántos años que es maestro? ¿Nunca pensó en dedicarse a algo más rentable?
¿Cuáles son sus planes para la jubilación? Cada pregunta tenía una segunda intención. Querían saber si yo tenía los recursos suficientes para ser parte de su círculo social, si mi hija venía de una familia que estuviera a la altura de sus expectativas. Después de que se fueron, Fernanda me dijo: «Papá, sé que don Alfonso puede parecer un poco formal, pero es solo su manera de ser. En el fondo son buena gente. Gente que había venido a evaluar si éramos lo suficientemente buenos para formar parte de su familia». La boda fue hermosa, pero yo me sentí como un extraño en la celebración de mi propia hija. Me ubicaron en una mesa lateral, con algunos parientes lejanos de Marcos que no me dirigieron la palabra en toda la noche. Fernanda estaba radiante, pero cada vez que me acercaba a hablar con ella, aparecía algún invitado importante que requería su atención. Durante el baile padre e hija, mientras la tenía en mis brazos por última vez como soltera, le dije: «Fernanda, espero que seas muy feliz con Marcos». «Voy a ser feliz, papá. Él me va a dar la vida que siempre soñé». La vida que siempre soñé. Como si la vida que habíamos tenido juntos hubiera sido apenas un ensayo para algo mejor. Después de la boda, las visitas de Fernanda se espaciaron considerablemente. Antes venía todos los domingos a almorzar, me contaba sobre su trabajo, me ayudaba con las compras. Ahora venía una vez por mes, siempre con prisa, siempre con excusas para irse temprano. Papá, Marcos y yo tenemos muchos compromisos sociales. Su trabajo requiere que participemos en cenas de negocios, eventos de la empresa. No tenemos mucho tiempo libre. Compromisos sociales. Como si visitarme fuera una obligación aburrida que había que cumplir de vez en cuando. Cuando cumplí 60 años, esperé todo el día que vinieran a saludarme. Había preparado un almuerzo especial, había comprado una torta, había limpiado la casa. A las 8 de la noche, Fernanda me llamó por teléfono. «Papá, feliz cumpleaños. Perdón que no pudimos ir, pero Marcos tenía una reunión importante con unos inversores extranjeros». Inversores extranjeros. Más importantes que el cumpleaños de su suegro. 2 años después, Fernanda y Marcos compraron una casa en el barrio más exclusivo de la ciudad. Una casa enorme con jardín, pileta, garage para 3 autos. Cuando me invitaron a conocerla, me sentí completamente fuera de lugar. «¿Qué te parece, papá?», me preguntó Fernanda mientras me mostraba el living, que era más grande que toda mi casa. «Es muy linda, hija. Muy grande. Sí, es perfecta para cuando tengamos chicos. Van a tener mucho lugar para jugar». Durante esa visita, escuché a Marcos hablando por teléfono con alguien. «Sí, mi suegro vino a conocer la casa. Es un tipo sencillo, un maestro de escuela. Obviamente no está acostumbrado a estos ambientes, pero bueno, es el papá de mi mujer. Un tipo sencillo, como si fuera un elemento folclórico que había que tolerar por compromiso familiar». Los años siguientes fueron dolorosos de maneras muy sutiles. Fernanda seguía visitándome, pero cada vez más esporádicamente. Las conversaciones se volvieron superficiales, funcionales. Me preguntaba sobre mi salud, me contaba noticias generales sobre su vida, pero ya no había esa intimidad, esa complicidad que habíamos tenido durante tantos años. Cuando cumplí 65 años, decidí jubilarme. Había estado enseñando durante 40 años. Había visto crecer a 3 generaciones de estudiantes. Había dedicado mi vida entera a la educación. Era tiempo de descansar. El día de mi jubilación, el colegio organizó una pequeña ceremonia de despedida. Vinieron exalumnos de diferentes épocas, colegas que habían trabajado conmigo durante décadas, directores que me habían visto enseñar durante años. Muchos mencionaron mis libros de texto, cómo habían revolucionado la manera de enseñar matemáticas y ciencias en el país. Fernanda llegó tarde a la ceremonia y se fue temprano. Cuando terminó el evento, me dijo: «Papá, me tengo que ir. Marcos está esperándome para ir a una cena de trabajo». Una cena de trabajo. Más importante que la despedida profesional de su padre después de 40 años de carrera. Esa noche, solo en casa, miré los recuerdos de toda una vida dedicada a enseñar. Las cartas de agradecimiento de exalumnos, los premios que había recibido por mis libros, las fotos con estudiantes que habían seguido carreras científicas inspirados por mis clases. Pero lo que más me dolía no era la soledad, sino la sensación de que mi propia hija,
No entendía el valor de lo que yo había hecho con mi vida. Para ella, ser maestro era algo menor, algo que la avergonzaba frente a la familia de su marido. El momento decisivo llegó hace 3 meses cuando Fernanda apareció en casa con una propuesta que cambió todo para siempre. «Papá», me dijo, «Marcos y yo estuvimos hablando sobre tu situación». ¿Mi situación? Sí, papá. Ya estás jubilado. Vivís solo en esta casa tan grande, no tenés muchas actividades. Pensamos que sería mejor que te vinieras a vivir con nosotros. Al principio me emocioné. Pensé que mi hija había recordado lo importante que era para ella, que quería que estuviéramos más cerca. ¿En serio, Fernanda? ¿Marcos está de acuerdo? Por supuesto, papá. De hecho, fue idea de él. Dice que no está bien que un hombre de tu edad viva solo. Me pareció extraño que la idea hubiera venido de Marcos, que durante años me había tratado con educada indiferencia. Pero pensé que tal vez había madurado, que finalmente entendía la importancia de cuidar a la familia. ¿Y dónde viviría? ¿Tendrían lugar para mí? Bueno, papá, no es exactamente en la casa principal. Tenemos una habitación de servicio atrás que podríamos acondicionar para vos. Es pequeña, pero cómoda. Tendrías tu privacidad. La habitación de servicio. Como si fuera un empleado doméstico que necesitaba un lugar donde dormir. Fernanda, ¿vos realmente querés que vaya a vivir con ustedes? Claro, papá. Así podemos cuidarte mejor. Además, nos podrías ayudar con algunas cosas de la casa. Ayudar con algunas cosas de la casa. Ahí empecé a entender cuál era el verdadero plan. ¿Qué tipo de ayuda? Bueno, Marcos y yo trabajamos muchas horas. Nos vendría bien que alguien se encargue de la limpieza, de cocinar, de hacer las compras. Y cuando tengamos chicos, podrías ayudarnos a cuidarlos. Limpieza, cocina, compras, cuidar niños. No me querían como padre, me querían como empleado doméstico gratuito. Fernanda, yo soy tu papá, no un empleado. Ay, papá, no lo veas así. Sería una manera de que contribuyas a la familia, de que te sientas útil. Además, nosotros nos haríamos cargo de todos tus gastos. No tendrías que preocuparte por nada. No tendría que preocuparme por nada porque no tendría nada. Mi casa, mis muebles, mis libros, mi independencia, todo quedaría atrás para convertirme en el cuidador de una familia que me veía como una carga. Déjame pensarlo, hija. Bueno, papá, pero no te demores mucho. Marcos ya habló con un arquitecto para remodelar la habitación. Esa noche no pude dormir. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento mi hija había dejado de verme como su padre para verme como un problema que había que resolver? Al día siguiente tomé una decisión. Los iba a poner a prueba. Iba a ver si realmente me querían en su casa o si solo necesitaban mano de obra gratuita. Fernanda, le dije cuando me llamó para saber mi respuesta, acepto la propuesta, pero con una condición. ¿Qué condición, papá? Quiero que me traten como parte de la familia, no como un empleado. Quiero comer en la mesa principal, participar en las decisiones familiares, recibir visitas cuando quiera. Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono. Papá, no es tan simple. Marcos y yo tenemos un estilo de vida muy particular. Recibimos gente importante, tenemos compromisos sociales. No siempre va a ser posible que participes en todo. No siempre va a ser posible que participe. En otras palabras, me querían invisible cuando les convenía. Entiendo, Fernanda. Entonces creo que es mejor que me quede en mi casa. Papá, no seas terco. Esta es una buena oportunidad para que estemos más cerca. Más cerca. O más disponible para hacer el trabajo doméstico. Papá, ¿por qué pensás mal de todo? Solo queremos ayudarte. Ayudarme. Ayudarse a ellos mismos sería más preciso. 2 semanas después, Fernanda apareció en casa con Marcos. Era la primera vez que él venía desde que me habían hecho la propuesta. Venían con una actitud diferente, más determinada. Papá, me dijo Fernanda, estuvimos hablando y creemos que realmente es lo mejor para vos que vengas a vivir con nosotros. Esta casa es demasiado grande para una persona sola, los gastos son muchos, y a tu edad necesitas que alguien te cuide. A mi edad, como si tener 65 años me convirtiera automáticamente en un inválido. Fernanda, yo puedo cuidarme perfectamente solo. Papá, intervino Marcos por primera vez, no queremos ofenderlo,
Pero la realidad es que usted ya no está en edad productiva. Vivir solo a su edad es un riesgo innecesario. No está en edad productiva. Como si fuera una máquina obsoleta que había que descartar. Marcos, yo estoy perfecto de salud. Puedo vivir solo sin problemas. Pero papá, siguió Fernanda, ¿qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si tenés un accidente? ¿Quién te va a cuidar? Fernanda, cuando vos eras chica y te enfermabas, ¿quién te cuidaba? Vos, papá, pero eso era diferente. ¿Por qué era diferente? Porque vos eras joven, eras fuerte, Era tu padre, y sigo siendo tu padre. Marcos se impacientó. Mire, don Aurelio, entendemos que le cueste aceptarlo, pero la realidad es que usted ya cumplió su función como padre. Fernanda ya es una mujer adulta, independiente, casada. Ahora es momento de que se deje cuidar. Ya cumplí mi función como padre, como si ser padre fuera un trabajo temporario que tenía fecha de vencimiento. ¿Y cuál sería mi función en su casa, Marcos? Bueno, podría ayudar con algunas tareas domésticas, cuidar la casa cuando nosotros no estamos, dar una mano con lo que haga falta. ¿Y a cambio? A cambio tendría techo, comida, y no tendría que preocuparse por nada más. Techo y comida, como si fuera un perro al que había que darle refugio por lástima. Marcos, yo tengo mi propia casa, mis propios ingresos, mi propia vida. No necesito caridad. No es caridad, don Aurelio. Es familia ayudando a familia. ¿Y si yo no quiero esa ayuda? Fernanda y Marcos se miraron entre ellos con una expresión que no me gustó nada. «Papá», me dijo Fernanda con una voz más dura, «francamente, no entendemos por qué pones tantas trabas. Te estamos ofreciendo una solución perfecta para tu situación». ¿Mi situación? ¿Cuál es mi situación, Fernanda? Sos un jubilado que vive solo en una casa demasiado grande, sin mucho dinero, sin mucha actividad. No es una buena situación para alguien de tu edad. Sin mucho dinero. Si supiera la verdad sobre mis ingresos, no habría dicho eso. Fernanda, yo estoy conforme con mi vida. Pero nosotros no estamos conformes con verte así, intervino Marcos. Un hombre de su edad necesita estructura, necesita que lo cuiden, necesita sentirse útil, haciendo las tareas domésticas que ellos no querían hacer. ¿Y si yo me niego a ir a vivir con ustedes, qué pasa? Bueno, papá, me dijo Fernanda con una expresión fría que nunca le había visto. Esperamos que seas razonable y entiendas que esto es lo mejor para todos. ¿Y si no entiendo? Papá, no queremos llegar a medidas extremas, pero ¿qué medidas extremas? Marcos se adelantó. Don Aurelio, nosotros solo queremos lo mejor para usted. Si usted se empeña en vivir solo, podríamos considerar que no está en condiciones de tomar decisiones apropiadas sobre su propio bienestar. No está en condiciones de tomar decisiones apropiadas. Estaban sugiriendo que me declaren incapaz. ¿Me están amenazando? No es una amenaza, papá, me dijo Fernanda, pero su voz sonaba a todo menos a cariño. Es una preocupación legítima por tu bienestar. Esa noche, después de que se fueran, entendí finalmente cuál era el plan. No me querían en su casa por amor o por cuidado. Me querían para que trabajara gratis y para quedar bien socialmente como la familia que cuida a sus mayores. Y si yo me negaba, iban a tratar de declararme incapaz para poder controlar mis bienes y mi vida. Pero lo que no sabían es que ese viejo maestro que creían indefenso tenía recursos y contactos que ellos jamás habían imaginado. Al día siguiente, hice 3 llamadas que cambiarían todo para siempre. La primera llamada fue a mi abogado, el doctor Ramón Sánchez, que había manejado mis asuntos legales durante los últimos 15 años. Era uno de los pocos que conocía la verdadera dimensión de mi patrimonio. Doctor Sánchez, habla Aurelio Mendoza. Necesito verlo urgentemente para modificar mi testamento. Por supuesto, don Aurelio. ¿Pasó algo grave? Sí, doctor, pasó algo muy grave. Mi hija quiere declararme incapaz para controlar mis bienes. Hubo un silencio del otro lado. Don Aurelio, eso es muy serio. ¿Tiene pruebas de esa intención? Le conté toda la conversación que había tenido con Fernanda y Marcos. El doctor Sánchez me escuchó con creciente preocupación. Don Aurelio, lo que me cuenta es inadmisible. Usted está perfectamente lúcido. Maneja sus finanzas con criterio, toma decisiones racionales.
Ningún juez declararía incapaz a una persona en sus condiciones. Pero, doctor, ellos no saben sobre mis verdaderos ingresos. Creen que soy un jubilado pobre y vulnerable. Entonces es momento de que se enteren de la realidad. ¿Qué quiere hacer con el testamento? Quiero eliminarlo completamente. No quiero que Fernanda herede ni un peso de lo que construí durante toda mi vida. ¿Está seguro? Es su única hija. Doctor, mi única hija murió el día que decidió que yo era un estorbo. Esta mujer que quiere declararme incapaz no es la hija que crié durante 17 años. La segunda llamada fue a mi contador, el licenciado Torres, que manejaba las regalías de mis libros y mis inversiones. Licenciado, habla Aurelio Mendoza. Necesito que prepare un informe completo de todo mi patrimonio. ¿Para qué lo necesita, don Aurelio? Para demostrarle a mi hija que el viejo maestro inútil que quiere internar es millonario. Le expliqué la situación y él se quedó impactado. Don Aurelio, usted tiene un patrimonio de más de 200 millones de pesos entre propiedades, regalías, inversiones y efectivo. Su hija no tiene idea de con quién se está metiendo. Exactamente, licenciado. Quiero que prepare toda la documentación. Mañana vamos a tener una reunión familiar muy instructiva. La tercera llamada fue a mi editorial, específicamente al director general, el señor Morales, con quien había trabajado durante 20 años. Señor Morales, habla Aurelio Mendoza. Necesito pedirle un favor muy especial. Dígame, profesor, usted sabe que lo respetamos mucho acá. Necesito que mañana por la tarde venga a mi casa a firmar el contrato para mi nuevo libro. ¿Su nuevo libro? No sabía que estaba trabajando en algo nuevo. No estoy trabajando en ningún libro nuevo, señor Morales, pero necesito que mi hija vea que Aurelio Mendoza no es solo un maestro jubilado, sino uno de los autores más importantes de textos educativos del país. Le expliqué la situación y él aceptó inmediatamente. Profesor, va a ser un honor ayudarlo. Su hija necesita aprender a respetar a su padre. Esa noche no dormí. Estuve preparando toda la documentación que iba a necesitar para el día siguiente. Los títulos de propiedad de mis 3 casas, los estados de cuenta de mis inversiones, los contratos con las editoriales, las cartas de reconocimiento que había recibido de universidades de otros países. A la mañana siguiente llamé a Fernanda. Saja, necesito que vengas esta tarde con Marcos. Tengo algo muy importante que contarles. ¿Qué cosa, papá? ¿Decidiste aceptar nuestra propuesta? Ya vas a ver, Fernanda. Te pido que estén acá a las 5 de la tarde en punto. Está bien, papá. Espero que hayas recapacitado sobre lo que es mejor para vos. A las 3 de la tarde llegó el doctor Sánchez con los nuevos documentos. Mi testamento original dejaba todo a Fernanda. El Nuevo Testamento donaba el 80% de mi patrimonio a una fundación educativa que ayudaría a maestros de escuelas públicas a publicar sus propios libros de texto. Don Aurelio, me dijo el doctor, ¿está completamente seguro de esta decisión? Nunca estuve más seguro de algo en mi vida, doctor. Mi verdadera hija habría estado orgullosa de tener un padre que ayuda a otros educadores. Esta mujer que quiere internarme para quedarse con mi plata no merece ni un centavo. A las 4 llegó el licenciado Torres con una carpeta llena de documentos financieros. Don Aurelio, acá está todo. Su patrimonio actual asciende a 230 millones de pesos. Las regalías de sus libros le generan aproximadamente 2 millones por mes. Tiene propiedades por un valor de 150 millones. 2 millones por mes. Mientras mi hija creía que yo vivía de una jubilación miserable, yo ganaba más en un mes que lo que Marcos ganaba en un año. A las 5 menos 10, llegó el señor Morales de la editorial con un contrato falso para un libro inexistente. Era parte de la representación que habíamos planeado. Profesor, me dijo, espero que esto funcione. Su hija necesita entender quién es realmente su padre. A las 5 en punto, llegaron Fernanda y Marcos. Venían con esa actitud condescendiente de quienes creen que van a resolver fácilmente un problema molesto. Papá, me dijo Fernanda al entrar, esperamos que hayas tomado la decisión correcta. Sí, hija, tomé una decisión, pero antes quiero presentarte a algunas personas. Fernanda y Marcos se quedaron confundidos cuando vieron a 3 hombres elegantes sentados en mi living. Fernanda, él es el doctor Ramón Sánchez, mi abogado personal. Él es el licenciado Torres, mi contador privado.
Y él es el señor Morales, director general de Editorial Académica Nacional. Marcos me miró con sorpresa. ¿Su abogado personal? ¿Su contador privado? Sí, Marcos. Resulta que el viejo maestro inútil que ustedes quieren internar maneja asuntos legales y financieros más complejos de los que imaginaban. El señor Morales se adelantó. Profesor Mendoza, vengo a firmar el contrato para su 10º libro. Como siempre, las condiciones económicas son excelentes. Fernanda se quedó muda. 10º libro. Papá, ¿de qué está hablando? Fernanda, hay muchas cosas sobre tu padre que vos no sabés. Por ejemplo, que soy el autor de los libros de matemáticas, física y química más vendidos en universidades latinoamericanas. Le mostré las tapas de mis libros. En todas aparecía mi nombre en letras grandes. Aurelio Mendoza. Pero papá, ¿por qué nunca me contaste? Porque quería que me amaras por ser tu padre, no por ser un autor exitoso. El licenciado Torres abrió su carpeta. Señorita Fernanda, su padre me pidió que le mostrara esto. Puso sobre la mesa los estados de cuenta de mis inversiones. Fernanda leyó los números 1, 2, 3 veces antes de entender lo que veía. Papá, estos números, ¿esto es real? Es completamente real, hija. Tu papá maestro tiene un patrimonio de 230 millones de pesos. Marcos se puso pálido. Don Aurelio, yo no sabía... Nosotros no sabíamos... Por supuesto que no sabían. Ustedes creían que era un viejo pobre al que podían manipular y usar como empleado doméstico. Papá, me dijo Fernanda con lágrimas en los ojos, nosotros nunca quisimos... ¿Nunca quisieron qué, Fernanda? ¿Nunca quisieron declararme incapaz? ¿Nunca quisieron que fuera su empleado doméstico gratuito? El doctor Sánchez intervino. Señorita Fernanda, su padre me contó sobre las amenazas que le hicieron. Quiero que sepa que don Aurelio está perfectamente capacitado mental y legalmente. Cualquier intento de declararlo incapaz sería no solo fallido, sino criminal. Doctor, le dijo Marcos, hubo un malentendido. Nosotros solo queríamos ayudar. Señor, le respondió el doctor con frialdad, amenazar a un anciano con quitarle su capacidad legal no es ayuda, es extorsión. Fernanda lloraba abiertamente. Papá, perdóname. No sabía que tenías todos estos recursos. Pensé que realmente necesitabas ayuda. Fernanda, el problema no es que no sabías que yo tenía dinero. El problema es que no sabías que yo tenía dignidad. Papá, yo puedo cambiar. Podemos empezar de nuevo. Fernanda, vos no querés cambiar. Vos querés que yo olvide lo que pasó ahora que sabés que soy rico. Saqué el testamento nuevo y se lo mostré. Este es mi nuevo testamento. Como pueden ver, ya no heredás nada. ¿Nada?, preguntó Marcos con la voz quebrada. Nada. Todo mi patrimonio va a ir a una fundación que ayudará a maestros pobres a publicar libros educativos. Maestros como el que ustedes creían que era yo. Papá, no podés hacer esto, me suplicó Fernanda. Puedo y lo hice. El doctor Sánchez ya registró el Nuevo Testamento. Pero papá, soy tu única hija. Mi única hija habría estado orgullosa de tener un padre exitoso. Mi única hija nunca me habría amenazado con declararme incapaz. Mi única hija me habría amado siendo pobre o siendo rico. Marcos se levantó nervioso. Don Aurelio, podemos llegar a un acuerdo. Podemos encontrar una solución que nos convenga a todos. ¿Un acuerdo? ¿Sobre qué? ¿Sobre el respeto que me deben como padre? ¿Sobre el amor que me deben como familia? Esas cosas no se negocian, Marcos. Pero don Aurelio, piense en su futuro. Si dona todo, ¿qué va a pasar con usted cuando sea más viejo? Marcos, yo tengo 65 años, no 95. Tengo ingresos mensuales que me permiten vivir cómodamente hasta que me muera. No necesito herederos que me cuiden por interés. El señor Morales se despidió. Profesor, ha sido un honor estar presente en este momento. Su decisión va a ayudar a muchos educadores. Después se fue el licenciado Torres. Don Aurelio, los papeles de la fundación van a estar listos la semana que viene. Finalmente, se fue el doctor Sánchez. Don Aurelio, si necesita algo más, no dude en llamarme. Y ustedes, les dijo a Fernanda y Marcos, espero que reflexionen sobre lo que hicieron hoy. Cuando se fueron los 3 profesionales, Fernanda y Marcos se quedaron sentados en mi living como si hubieran recibido un golpe físico.
Papá, me dijo Fernanda, dame una oportunidad de arreglar las cosas. Fernanda, tuviste 37 años de oportunidades. Cuando eras chica y te enfermabas, yo no te dije que te curaras sola porque no tenías edad productiva. Cuando necesitabas ayuda con las tareas, yo no te dije que buscaras a alguien más útil. Cuando querías estudiar en universidad privada, yo no te dije que consiguieras padres más ricos. Papá, éramos jóvenes, cometimos un error. Fernanda, vos tenés 37 años. No sos una nena que no sabe lo que hace. Sos una mujer adulta que decidió que su padre era un estorbo. Pero, papá, podemos cambiar. Podemos ser una familia otra vez. Ser una familia. Como cuando me amenazaron con declararme incapaz. Como cuando me querían de empleado doméstico. Esa clase de familia. Marcos trató de intervenir. Don Aurelio, entiendo que esté enojado, pero Fernanda lo ama. Solo quería lo mejor para usted. Marcos, lo mejor para mí era que me respetaran como padre. Lo mejor para mí era que me incluyeran como familia. Lo mejor para mí era que no me trataran como un mueble viejo que estorba. Papá, me dijo Fernanda, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? Fernanda, perdonarte es fácil. Sos mi hija y siempre vas a ser mi hija. Pero confiar en vos otra vez es diferente. Incluirte en mi testamento otra vez es imposible. ¿Por qué imposible? Porque hoy me demostraste que tu amor es condicional. Me amás cuando necesitas algo de mí, cuando te conviene tenerme cerca, cuando descubrís que tengo dinero. Pero cuando creías que era un viejo pobre, querías declararme incapaz. Se quedaron hasta muy tarde tratando de convencerme de que cambiara el testamento. Fernanda lloró, me suplicó, me prometió que todo iba a ser diferente. Marcos me ofreció disculpas, me propuso planes de cuidado, me aseguró que me iban a tratar como se merecía. Pero yo ya había tomado mi decisión. Cuando finalmente se fueron, me quedé solo en mi casa, sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque había recuperado mi dignidad. Tristeza porque había perdido a la única familia que me quedaba. Esa noche llamé a mi hermana Rosa, que vive en otra provincia. Rosa, soy Aurelio. ¿Te acordás de lo que me contaste sobre tu nuera? Sí, hermano, que después de que murió mamá, me dijo que era hora de que me fuera a un geriátrico porque ya había criado suficientes hijos. ¿Y qué hiciste? Le dije que mi casa era mía, mi dinero era mío, y mi vida era mía. Que si no le gustaba como yo vivía, era libre de no visitarme. ¿Y cómo terminó? Al principio se enojó mucho, pero después, cuando se enteró de que yo tenía más plata guardada de la que ella pensaba, empezó a tratarme diferente. Rosa, hoy pasó algo parecido conmigo. Le conté toda la historia. Mi hermana me escuchó en silencio. Aurelio, hiciste bien. Los hijos a veces se olvidan de que los padres también tenemos dignidad. Pero duele, Rosa. Duele mucho. Por supuesto que duele, hermano. Pero duele menos que vivir sin respeto. Los días siguientes fueron extraños. Por primera vez en meses, no estaba esperando que Fernanda me llamara o me visitara. No tenía que preocuparme por parecer útil, por demostrar que podía cuidarme solo, por justificar mis decisiones. Una semana después, Fernanda apareció en casa sin avisar. Papá, necesito hablar con vos. Decime, Fernanda. Marcos y yo nos estamos separando. Me quedé sorprendido. ¿Por qué? Porque después de lo que pasó acá me di cuenta de que me casé con alguien que me convenció de tratar mal a mi propio padre. Fernanda, vos también decidiste tratarme mal. No fue solo influencia de Marcos. Tenés razón, papá. Pero Marcos fue el que me dijo que los viejos son una carga, que los padres ya cumplieron su función, que era normal querer internar a los abuelos. ¿Y vos qué pensás ahora? Pienso que me volví una persona horrible. Pienso que traicioné todo lo que vos me enseñaste sobre el respeto familiar. Se sentó en el sofá y empezó a llorar. Papá, estos días estuve recordando todo lo que hiciste por mí. Cómo me cuidaste cuando era chica, cómo trabajaste para pagarme los estudios, cómo me consolaste cuando murió mamá. Y me da vergüenza haber querido internarte como si fueras un problema. Fernanda, ¿por qué te dejaste influir tanto por Marcos? Porque quería encajar en su mundo, papá. Quería ser una mujer sofisticada, de clase alta que no tenía padres problemáticos. Me dejé convencer de que tenerte viviendo solo era algo de lo que avergonzarme. Y ahora,
Ahora me doy cuenta de que tener un padre como vos es algo de lo que estar orgullosa. Un padre que escribió libros, que ayudó a educar a miles de chicos, que construyó una fortuna sin perder sus valores. Me emocioné escuchándola hablar así. Fernanda, ¿qué vas a hacer ahora? Quiero empezar de nuevo, papá. Sin Marcos, sin pretensiones, sin avergonzarme de mi familia. ¿Y el testamento? El testamento es lo de menos, papá. Yo no quiero tu plata, quiero tu perdón. Ya te perdoné, Fernanda. Te perdoné el mismo día que te enojaste conmigo. ¿Pero vas a cambiar el testamento? No, hija. El testamento se queda como está. Se quedó callada un momento. ¿Por qué, papá? Porque necesito estar seguro de que realmente cambiaste. Necesito tiempo para volver a confiar en vos. ¿Cuánto tiempo? No sé, Fernanda. El tiempo que haga falta. Durante los meses siguientes, Fernanda empezó a visitarme regularmente otra vez. Pero esta vez era diferente. No venía con prisa, no se iba temprano, no tenía excusas sobre compromisos sociales. Me ayudaba con las compras, me cocinaba como cuando era joven, me contaba sobre su trabajo, sobre sus planes, sobre cómo estaba reconstruyendo su vida después de separarse de Marcos. «Papá», me dijo un domingo mientras almorzábamos juntos, me di cuenta de algo. ¿Qué cosa? Que durante años estuve persiguiendo una vida que no era mía. Quería ser como las mujeres ricas que conocía, tener su estilo de vida, sus problemas de clase alta. ¿Y ahora qué querés? Ahora quiero ser la hija de Aurelio Mendoza, el maestro que cambió la educación en el país, que escribió libros que ayudaron a miles de estudiantes, que crió solo a una hija sin amargarse. Fernanda, vos siempre fuiste la hija de Aurelio Mendoza. Lo que cambió fue que te olvidaste de estar orgullosa de eso. ¿Me podés perdonar por haberme olvidado? Ya te perdoné, hija. Pero perdonar no significa que las cosas vuelvan a ser exactamente como antes. ¿Qué significa entonces? Significa que tenemos que construir una relación nueva, una relación basada en el respeto mutuo, no en la necesidad económica. Hace 2 meses, Fernanda me trajo una sorpresa. Había escrito un libro sobre su experiencia, sobre cómo casi pierde a su padre por perseguir una vida que no la hacía feliz. Papá, quiero que leas esto. Es mi manera de disculparme públicamente por lo que te hice. El libro se llamaba El maestro que casi perdí. Era la historia de nuestra familia, contada desde su perspectiva. Hablaba sobre mi trabajo, sobre mis libros, sobre cómo me había criado sola después de que murió Elena. Pero lo más importante era que hablaba sobre su error, sobre cómo se había dejado convencer de que los padres mayores eran una carga, sobre cómo había tratado de internarme para quedar bien socialmente. Fernanda, este libro es muy valiente. Es lo menos que puedo hacer, papá. Quiero que la gente sepa que los padres mayores no son cargas, son tesoros, y que yo casi perdí el tesoro más grande de mi vida por ser una estúpida. ¿Y qué vas a hacer con el libro? Lo voy a publicar, y todas las ganancias van a ir a tu fundación educativa. Me emocioné hasta las lágrimas. Fernanda, ¿estás segura? Completamente segura, papá. Es mi manera de honrar todo lo que hiciste por mí. La semana pasada, el libro de Fernanda se presentó en la Feria del Libro. Ella dio una conferencia sobre relaciones familiares y respeto hacia los mayores. Yo estuve presente, sentado en primera fila, orgulloso de la mujer en la que se había convertido mi hija. Durante la presentación, Fernanda habló sobre mí. Mi padre es el profesor Aurelio Mendoza, autor de 10 libros de texto que revolucionaron la educación científica en Latinoamérica. Durante años pensé que ser hija de un maestro era algo menor. Hoy sé que es lo más importante que me pasó en la vida. Después de la presentación, muchas personas se acercaron a felicitarme por mis libros y a agradecerme por haber educado a sus hijos. Pero lo que más me emocionó fue ver cómo Fernanda me presentaba. Él es mi papá, el hombre más sabio e inteligente que conozco. Mi papá. No mi padre, el exitoso autor, no mi padre, el millonario. Mi papá. Anoche, mientras cenábamos en casa, Fernanda me hizo una pregunta que me sorprendió. «Papá, ¿vas a cambiar el testamento alguna vez?» «¿Por qué me preguntas?» «Porque quiero saber si algún día vas a volver a confiar en mí completamente». «Fernanda, la confianza se construye de a poco.
Vos me demostraste durante meses que realmente cambiaste. Estoy empezando a creer que el cambio es real. Y eso significa que hay esperanza. Significa que hay esperanza. Esta mañana fui al estudio del doctor Sánchez. Doctor, quiero modificar el testamento otra vez. ¿Está seguro, don Aurelio? Estoy seguro. Fernanda demostró que aprendió la lección más importante de su vida. El Nuevo Testamento divide mi patrimonio en dos partes. 50% para la fundación educativa, 50% para Fernanda, pero con una condición especial. Ella solo puede acceder a la herencia si continúa trabajando en educación y si cuida de otros padres mayores que no tengan familia. Don Aurelio, me dijo el doctor, esta condición es muy inteligente. Doctor, quiero asegurarme de que Fernanda no se olvide nunca de lo que aprendió. Que recuerde que el dinero viene con responsabilidades. Mañana le voy a dar la sorpresa a Fernanda. Le voy a mostrar el Nuevo Testamento y le voy a explicar que recuperó su lugar como mi heredera, pero que ese lugar viene con obligaciones hacia los demás. Sé que ella va a entender. La mujer que escribió un libro confesando sus errores, la mujer que donó las ganancias a mi fundación, la mujer que ahora me presenta con orgullo como su padre, esa mujer va a entender que heredar no es solo recibir, sino también dar. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia, quiero que sepas algo muy importante. Los hijos a veces se equivocan, a veces se dejan llevar por influencias externas, a veces lastiman a las personas que más los aman. Pero si hay arrepentimiento sincero, si hay cambio real, si hay voluntad de reparar el daño, siempre se puede reconstruir una relación familiar. El orgullo herido se cura, la dignidad perdida se recupera, pero el amor entre padres e hijos es más fuerte que cualquier error. No sé si hice bien o mal al cambiar el testamento aquella tarde. No sé si fue correcto amenazar con desheredar a mi única hija, pero sé que era necesario. A veces hay que perder una relación para salvarla. Mi hija necesitaba aprender que el respeto familiar no se negocia, que los padres no son cargas sino tesoros, que el amor verdadero no depende de las cuentas bancarias. Si vos tenés padres, recordá que no van a estar para siempre, que las palabras hirientes que les digas hoy pueden ser las últimas que intercambien, que no hay éxito profesional ni social que valga la pena si lo conseguiste despreciando a las personas que sacrificaron todo por darte un futuro. Y si vos sos padre, enseñales a tus hijos que la familia es lo más sagrado que existe, que el respeto se gana con amor pero se mantiene con límites, que no pueden tratarte mal solo porque sos su padre, que la sangre da derechos pero también obligaciones. Cuéntame si esta historia te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares. Decime desde qué país me estás escuchando y si alguna vez viviste algo parecido con tu familia. Porque al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero dejes cuando te mueras, sino cuántas personas van a recordarte con amor y respeto. Y esas personas, las que realmente importan, son las que te amaron en las buenas y en las malas, las que aprendieron de sus errores, las que valoraron tenerte como padre. La familia se construye con amor, se mantiene con respeto y se destruye con desprecio. Yo casi pierdo a mi hija por no haberle enseñado esto a tiempo. Pero todavía estamos a tiempo de construir algo mejor sobre los escombros de lo que casi se rompió para siempre. ¿Y vos? ¿Valorás a tu familia como se merece? ¿O estás esperando que sea demasiado tarde para darte cuenta de lo que tenés?